Difícil, muy difícil. Bueno, tenemos un gran invitado, pero sobre todo un gran amigo que estrena un gran libro. Es Mauricio Silva. El libro se llama Egan, el campeón predestinado. Mauricio Silva Guzmán, que siempre nos acompaña acá en la jugada. Buenas tardes, Mauricio. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué es de la vida? Bien, Mauricio, ¿cómo va todo? ¿Cómo va este libro sobre el campeón predestinado Egan Bernal? Bien, acaba de salir y pues ahí andando, ¿no? Pedaleando. 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 Bueno, hubo una controversia el fin de semana, pero yo recordaba mucho un Sí. texto de Frank Sinatra, una controversia entre Egan Bernal y usted, y yo recordaba mucho un texto que hizo Guy Talese sobre Sinatra, que se llama Sinatra está resfriado, en donde Talese decide, ante la imposibilidad de hablar con Sinatra, decide recurrir más o menos a unas 80 fuentes muy cercanas al protagonista de lo que ha sido, yo creo que una de las crónicas más importantes hechas por algún periodista en la historia. ¿Cómo se gesta el libro, Mauricio? Bueno, pues hace un año, en este mismo mes, hace un año, yo tuve la fortuna de girar con Egan Bernal y Rigoberto Urán y Harlinson Pantano en unas conferencias por el país. Y Hmm. ahí empecé, digamos, a hablar con Egan sobre esto. Le dije, oiga, yo quiero entrevistarlo para la revista Bocas, que es donde trabajo, y la revista que edito. Quiero también alargar el libro de la leyenda de los escarabajos. Quiero además hacer un perfil larguísimo suyo y tal. Esto hace un año cuando Egan, digamos, no era el Egan campeón del Tour de Francia, ¿no? Sí. De ahí en adelante yo empecé pues a guardar como la información de Egan porque me interesaba mucho el personaje y pues por el perfil que traía en creciendo de una carrera ciclística sencillamente excepcional. Entonces ganó el Tour de California, ganó otras cosas, tal, y después se cayó y accidentes y todo ese tiempo yo pues en un número que él me dio para que nos comunicáramos, ahí empecé a chatearle y decirle cuándo tenemos la entrevista, Egan, y ese número es el número de su novia, que es Xiomara, y ahí ellas me respondían, no, estamos en tal viaje, en tal... Todo esto para resumirles que Hmm. fue imposible tener a Egan, y después yo veía que el hombre se acercaba a la París-Niza, perdón, sí, París-Niza se la Sí. ganó, después tiene el accidente, no va al Giro, después que vuelve y hace la Vuelta a Suiza, la gana y ya se vino el Tour de Francia, y yo dije, no, esto está muy fregado porque pues no va a poder contestar nunca. Y así fue, nunca pudimos tener la entrevista, aunque varias veces pues Xiomara me dijo, está cerca, se puede. Una vez me dijo, váyase al aeropuerto y lo consigue allá. Y yo pues, intentamos cuadrar, pero no se pudo, en fin. El tema es que pues no pude con Egan más allá de que más de 20 veces le pedí el favor de tener la entrevista. Y entonces, bueno, no se pudo y una vez sucede el Tour de Francia, Hmm. ya me llama la editorial Random House precisamente a eso. Oiga, nos interesa que usted hiciera un libro sobre esto. Entonces yo dije, uy, pero si Negan está como fregado, déjeme a ver y yo me pongo a investigar qué fuentes hay Claro. al respecto y tal, y si veo que hay cosas, pues habrá. Y entonces, en efecto, pues empecé a hablar con mucha gente de los cercanos de Egan y pues muchísima gente, ¿no? Y con ellos pues pude lograr hacer este libro. Claro, un texto, digamos, fiel, y volvemos al ejemplo de Talese y Sinatra, ¿no? Sí, sí, no, pues De tratar de acercarse al personaje a través de su entorno. Y sobre todo también, Mauricio y Nico, que es pensado desde el antes, es decir, no es del bus de la victoria. Es un texto, como lo cuenta Mauricio, pensado desde el proceso antes que Egan ganara. no, pues es que creo que ustedes una vez me llamaron y bueno, y otros lados que cómo veían la cosa y tal, y yo les dije, el primer colombiano que se va a ganar un Tour de Francia es Egan Bernal. Lo que pasa es que en serio no esperábamos que fuera Claro. este 2019, porque Egan, aparte de todo, a ver, yo tengo que decir esto con mucha claridad, yo me acerco a Egan Bernal por nada diferente a que me parece un fenómeno. Mm. O sea, yo admiro profundamente a Egan Bernal, me parece eh, el personaje que hizo
probablemente la gesta más importante en la historia del deporte colombiano. Probablemente es una discusión bizantina, pero para mí me parece que es una locura. Y yo me acerco a él, pues, y le pongo los ojos porque, pues, sus números dejaban ver que iba a lo que iba, tarde o temprano. Después, cuando empiezo a hacer esta investigación, me encuentro con otras cosas maravillosas que apuntan a que, y que está en el título del libro, a que Egan es un predestinado. Varias de las personas con las que hablé, me dijeron esta palabra que no es poca, y es, Egan es un iluminado, me hablaban así. Claro, yo me empiezo a interesar muchísimo y dentro de eso empiezo a encontrar que realmente a Egan Bernal le han pasado una cantidad de cosas impresionantes que tienen que ver con una persona que nace con estrella. Ahora, esto hay que también decirlo claramente, Egan Bernal es un fenómeno del ciclismo mundial, Egan Bernal es un sobredotado, superdotado, Egan Bernal es un fuera de serie, pero además Egan ha hecho todo muy bien. Desde niño Egan no ha hecho otra cosa diferente a trabajar y trabajar por lo que quiere, y además también ha contado con que las estrellas se le han alineado, ¿no? El Egan ha tenido suerte, prueba de ello es el último Tour de Francia, donde aparte de todas sus capacidades también contó con una suerte de que todo se diera, ¿no? Claro. Como pues cuando un equipo sale campeón, pues a los otros también les tienen que pasar cosas. Claro, ¿no? les pasan cosas malas, le pegan el palo, Exacto. lo que sea. Y en este caso, pues fue que él no iba para el Tour, él iba para el Giro. Después Froome se lesiona en el Dauphiné Libéré, tiene una fractura de fémur, entonces Egan llega al equipo a ser co-líder con Thomas, y tampoco a Tom Dumoulin, que era otro gallo grandísimo, y a lo largo de la carrera pues Egan hace todo muy bien y el equipo hace todo muy bien y termina ganando de una manera excepcional a los 22 años y 194 días, imagínate. Sí, bueno, Mauricio, pues ha tenido la estrella Egan, también ha tenido momentos como el tema de la clavícula, pues ha sido recurrente en las lesiones, en las fracturas, y ha habido tres personajes y aparecen los, digamos, los capítulos en el libro muy interesantes, personajes importantísimos en el Fabio Rodríguez, Pablo Masuera y Androni Giocattoli. Hablemos de eso. Sí, primero Fabio Rodríguez, usted acuérdese, Martín, Fabio fue un tremendo gregario del ciclismo colombiano en los años 90 en Europa. Él corrió en el equipo CLAS y fue gregario de Tommy Rominger. Así que Fabio, que también es de la región de Zipaquirá, él es de Cogua, que es un municipio ahí al lado, apadrinó a Egan desde muy chiquito, ¿no? Y cuando hablé con Fabio, tuve una larga charla, él me aclaró una cosa que me parece fundamental decirla y que yo no me he dado cuenta hasta cuando me la contó. Me dice, Egan Bernal es el único ciclista colombiano que ha hecho el proceso desde las ligas menores, realmente menores, desde niño. Porque si uno ve, Nairo llega a los 15, Rigoberto también llega a los 16, ¿no? Egan Bernal realmente desde los 8 años, Egan Bernal es campeón nacional a los 8 años de ciclomontañismo. Claro, exacto, que ¿no? se dedica a eso Entonces, inicialmente. año tras año, Egan sabe lo que es competir, sabe lo que es ganar y sabe lo que es superarse todo el tiempo. Ese por un lado, es ese Fabio Rodríguez. Después la locura de Masuera, ¿no? Porque la figura de Masuera es sencillamente delirante en cuanto a la buena estrella que tiene Egan. O sea, Fabio Masuera, Pablo Masuera, perdón. Pablo Masuera es un joven bogotano de la alta clase bogotana. Recuerde que el papá de él es nieto de Laureano Gómez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y de Enrique Gómez, senadores de la República. O sea, es un muchacho que lo tuvo todo y sin embargo, en un momento de su vida en que está practicando el downhill, decide en Zipaquirá, porque allá era donde tenía el combo con el que practicaba, apoyar a unos muchachos. Entonces le pide a Fabio Rodríguez, oiga, consíganme los mejores que los quiero apoyar. Hay unos muchachos que yo sé que no tienen cómo competir en nacionales, no tienen cómo llegar a otros lados, de ir a otras ciudades, competir en general, y que no tienen ni para los repuestos ni uniformes. Yo quiero apoyar esto, porque quiero.
¿no? Claro. Y le llevan a Egan Bernal, imagínense, y ahí empieza esa tremenda historia de amistad, porque se volvieron muy, muy buenos amigos, y Pablo finalmente es quien lo lleva a los campeonatos mundiales de ciclomontañismo. Incluso Pablo me dice que con la plata de él y con... pues ustedes recuerdan la famosa, el texto ese famoso Sí. que puso Egan en Facebook, Claro. haciendo una vaca. Sí. Pablo me dice, eso no funcionó para nada, Sí. eso conseguimos 50.000 pesos. 50.000 pesos fue lo que donó la gente, algo así. Nada, me lo doy un almuerzo. Son ni Exacto. Guillermo Arango, pues, que es Sí, más no. tenido. Además, Ay. entonces, está bueno ese cuento. Entonces, pues 50.000 pesos para un campeonato mundial en Noruega es básicamente un café expreso en Noruega, ¿no? Claro. Y entonces, Masuera lo que hace es acudir a su papá, y el papá da la plata, por un lado, para dar unos tiquetes, consigue otra platica, por otro lado, consigue otra platica con la federación, y lleva a Egan, y Egan ahí es cuando se hace conocido para Colombia, que es cuando queda subcampeón mundial de ciclomontañismo a la edad de 17 años en Noruega. Ese es el otro, y el último era, bueno, y Sí, lo de, Ducatoli. mire, esa historia es bellísima, me la contó Pablo ver. también. Cuente. Imagínense que Pablo y Egan se iban a entrenar al siguiente mundial, después de este Sí. que acabo de hablar, pero Pablo quería actualizarse como profesor y de la UCI, ¿no? Que es la entidad ciclística mundial. Entonces, sacar una certificación como un directivo que puede manejar ciclistas, ¿no? Y eso es con unos exámenes. Entonces él le dijo, vamos a ir al mundial, que es en Andorra, pero antes, pues pasemos a Italia a hacer este examen que tengo que hacer. Cuando van allá, que ellos se quedan en Italia, pero pasan a Suiza. Sí. Se quedan en Italia porque Suiza es muy caro, entonces se quedan en la frontera, van y salen, ¿no? Entonces en Suiza él va y presenta ese examen. Mientras eso, un señor ahí en la UCI le dice, oiga, Egan, ¿usted es ciclista? Sí. ¿Por qué no se hace un examen físico? Vamos a ver qué potencia tiene usted, cuáles son sus kilovatios. No sé qué, le parece, bueno, listo, mientras este hace el examen yo hago esto, ¿no? Sí. Y ahí apareció un enorme resultado que era una locura, aún superior a la de Nairo Quintana. No. Y entonces dicen, esto es un error. Claro. O sea, esto no Sí, puede esto ser. esto está raro. Claro, y lo que hacen con ese examen es que ahí se queda, nada menos y nada más que en la UCI, ¿no? Que es, digamos, la institución mayor del ciclismo mundial. Y cuando se van, listo, eso se queda, y entre el círculo de todos los entrenadores empieza el rumor de que, oiga, hay un muchachito que tiene unos números asombrosos. Y las llamadas pronto llegan a Gianni Savio, dueño del Andrea Giocattoli, Sí. y que había tenido siempre ciclistas colombianos, desde hace 30 años ha tenido una cantidad de equipos, y en medio de todo eso el tipo dice, vamos a buscarlo, y es cuando hacen el paso de el ciclomontañismo al ciclismo de ruta, y Egan se va a vivir al norte de Italia, y ahí empieza su vida en la ruta, ¿no? No, qué bárbaro. Es que tiene Qué muchos bárbaro, cuentos. barbaridad. No. Ahí tiene varias anécdotas, varias historias, No, pues, Mauricio. un montón. En Egan, el campeón predestinado. Mauricio, muchas gracias por su tiempo y por atendernos como siempre, pero antes de despedirlo, cuéntenos dónde se puede conseguir el libro. En las librerías. Sí, Guillo, en el librerías, CAI no. No, pero en Por lo general. cuáles sí, en cuáles no, no importa la cuña. No, tiene toda la razón. Es No, por joder a gracias, Guillermo. hombre, sí, Es por claro. joder a Guillermo. Uno Sí. ayudándole, No. Mauricio, y ve aquel de al lado. Sí, en las principales librerías del país. Excelente, las más encopetadas de todas, ahí se consigue. Muy bien, Silva. Egan, el campeón predestinado, de Mauricio Silva Muchísimas Guzmán. gracias a ustedes por la llamada, y por supuesto, miren, el trino que pone Egan sobre... Sí, la polémica del fin de Sí, semana. hay una polémica, hombre. Por supuesto que yo lo tomo con mucha tranquilidad y cariño también hacia Egan, porque pues Egan tiene 22 años, él me imagino que no sabe que un periodista puede hacer Claro. un texto sobre una figura pública, ¿no? Y él debe entender
en este momento, o entendió en ese momento, perdón, que a lo mejor yo estaba usurpándolo de alguna manera. Pero pues por supuesto en algún momento yo sí le avisé que estaba en esto y digamos pues he podido no avisar, ¿no? Pero no es de mi estilo. Sí, claro. Y también no he podido avisar y no pasa nada, pero la realidad de las cosas es que yo escribí, por ejemplo, la biografía de Joe Arroyo y yo pude hablar un segundo con Joe Arroyo, pero él jamás me pidió ninguna autorización ni nada porque pues entendió que era una figura pública y que no sé, digamos, de Paul McCartney hay 40 biografías y una es autorizada, entonces... Lo que hablábamos de Talese y Sinatra. Exacto, pero de verdad de mucho corazón, lo primero que tengo que decir es que Egan, sé que es un tremendo muchacho, es un tremendo atleta, es muy buena persona, sé de su buen corazón y yo de verdad no quisiera para nada entrar a polemizar, mucho menos con el campeón del Tour de Francia. Porque... No, ni me faltaba. Ay, a veces también son mal asesorados, ¿no? Porque pues el que va a saber y de pronto por ahí alguien le dice, oiga, venga, mire. Celia Cruz también han sacado libros, conozco varios. Dentro de poco Nicolás Samper y su